Jessica Yatsiri López Rendón y soy alumna del Centro de Estudios Benemérito de las Américas. Y el día de hoy les hablaré acerca de todos los temas vistos en este semestre, en la materia Geometría y Trigonometría, importada por el maestro Víctor Manuel Salazar. Acompáñenme. Para iniciar, hablaré acerca de la clasificación de ángulos. Se llama ángulo a la parte del plano delimitada por dos semirrectas, que parten de un mismo punto llamado vértice. A cada semirrecta se le llama lado del ángulo y se clasifican en ángulo agudo, es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Ángulo recto, es aquel que mide 90 grados. Ángulo obtuso, es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulo completo, es aquel que mide 360 grados. Finalmente, vimos el tema de perpendicularidad y paralelismo, el cual el paralelismo trata de dos rectas son paralelas cuando sus proyecciones correspondientes son paralelas, y perpendicularidad entre rectas es cuando dos rectas son perpendiculares si una de ellas pertenece a un plano perpendicular a la otra. Si un segmento al incidir sobre dos rectas hace los ángulos alternos iguales entre sí, las dos rectas serán paralelas. En cualquier triángulo, si se alarga uno de los lados, el ángulo exterior es mayor o igual que el ángulo interior, y los ángulos opuestos. Dos triángulos son congruentes cuando sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Posteriormente vimos el teorema de Tales. Se considera el teorema fundamental de la semejanza de triángulos y establece lo siguiente: toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. En esta práctica realizamos una infografía como la que se muestra a continuación. El perímetro de un polígono es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y su área es la medida de la región o superficie encerrada por un polígono, y el volumen es una medida que calcula el espacio que ocupa un cuerpo geométrico. En esta actividad, realizamos unos ejercicios sobre el cálculo de área y perímetro de polígonos. El problema de optimización consiste en minimizar o maximizar el valor de una variable. En otras palabras, se trata de calcular o determinar el valor mínimo o el valor máximo de una función de una variable. En esta actividad realizamos diversos problemas como los que se mostrarán a continuación. Un círculo representa un conjunto de puntos, todos ellos a una misma distancia de un punto específico. En esta actividad realizamos una infografía para saber más acerca de cómo se conforman las propiedades del círculo y posteriormente realizamos una actividad. Ángulo interior. Tiene su centro en un punto interior del círculo. La medida del ángulo interior es la semisuma de los arcos que comprenden él y su opuesto. Ángulo exterior es aquel que tiene su vértice en un punto exterior de la circunferencia, pudiendo ser sus lados tangentes o secantes a la misma. En esta actividad realizamos una infografía y a continuación les mostraré. Realizamos un video acerca de los polígonos regulares, en donde explicamos las definiciones. A continuación les mostraré mi video. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y sus ángulos anteriores resultan ser iguales. Esto quiere decir que todos los lados miden lo mismo, al igual que los ángulos que forman las uniones de estos segmentos. Y para finalizar, a lo largo del tercer periodo aprendimos los siguientes temas. Aprendimos acerca de las razones trigonométricas, las cuales son relaciones entre los lados del triángulo y solo depende de los ángulos de este. Las razones trigonométricas
Básicamente son tres: seno, coseno y tangente. Por ejemplo, el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto continuo, el que toca el ángulo, y la hipotenusa. El seno es la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Se obtiene dividiendo los valores de ambos. El coseno es el cociente entre el cateto adjunto al ángulo y la hipotenusa. También vimos las razones trigonométricas en el plano. A continuación les mostraré. Las funciones trigonométricas son las funciones establecidas. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. A continuación les mostraré las actividades que realizamos. Identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones trigonométricas. Estas identidades son siempre útiles para cuando necesitamos simplificar expresiones que tienen incluidas funciones trigonométricas. Los ángulos es cuya medida es igual a la suma de las medidas, y estas operaciones pueden ser calculadas de dos maneras: gráficas y numéricamente. La resta de los ángulos es cuya amplitud es la diferencia entre la amplitud del ángulo mayor y del ángulo menor. Para restar ángulos se colocan los grados debajo de los grados, los minutos debajo de los minutos y los segundos debajo de los segundos. Para ver el valor, debemos simplemente dividir la medida total de los ángulos por el número de ángulos que tiene el polígono. La ley del coseno es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo, cuando se conoce el ángulo opuesto y los otros dos lados. Puede ser utilizado en conjunción con la ley de senos para encontrar todos los lados y ángulos. A continuación, una demostración de nuestro trabajo realizado de este tema. Un logaritmo es aquel que recibe el exponente al que se debe elevar un número en cierta base para obtener un resultado determinado. Estos temas fueron de gran importancia y algunos temas tuvieron un grado de complejidad mayor que otros. Sin embargo, me llevo una gran enseñanza de esta materia y de mi maestro. Bueno, sin más que decir, gracias por ver este video.